Ok, hacemos otro repaso de hormonas, otra interacción de hormonas con entrenamiento y también empezamos a ver algo para poder digerir esto que le ha costado, que era el metabolismo del ayuno, que no es fácil, tiene mucha profundidad, incluso supera la parte endocrina más conocida, es mucho más profundo. Este, como, como repaso de lo que sería la parte endocrina, yo voy a apuntar ahora a algo que nos va a servir para las últimas clases, que es fatiga suprarrenal o síndrome de burnout o sobreentrenamiento central, no sobreentrenamiento periférico. Esto que yo voy a dar les va a servir para eso, a entenderlo. Y básicamente lo que ustedes ya saben es que tenemos en la glándula de la hipófisis, que está apoyada en la silla turca. Está dividido en dos partes, una parte que se llama adenohipófisis y otra parte que se llama neurohipófisis. La neurohipófisis posee características puramente axonales o neurales, si lo quieren decir. Algunos libros dicen que la neurohipófisis es una extensión del cerebro, ¿sí? Una extensión a nivel de lo que es axón, soma y dendrita del cerebro. Acá se encuentra ubicado en el núcleo paraóptico ventricular y supraquiasmático también los cuerpos de las neuronas y liberan por medio del axón su producto de secreción en la neurohipófisis. ¿Está bien? Y en la adenohipófisis también está conectado con el hipotálamo, pero está conectado en el hipotálamo, perdón, por vasos sanguíneos. ¿Cuál es la hormona que a mí me interesa acá? La hormona a la que yo le voy a dar bola ahora es a la ACTH, adenocorticotrofina. La ACTH es liberada de la adenohipófisis cuando recibe el mensaje de una hormona liberadora, siempre va con R de release, ¿está bien? Y la hormona le estimula a una parte de la adenohipófisis para que libere ACTH. La adenohipófisis libera un montón de hormonas, pero ahora la que le estoy dando pelota es la ACTH. La ACTH va y va a ser efecto en la suprarrenal. La suprarrenal es una glándula que está apoyada a cogollito del riñón. Tiene 3 por 2 a lo mejor de espesor. Es variable el tamaño de la glándula, pero que es una glándula vital para la vida, lo mismo que el páncreas. Entonces la CTH llega aquí y va a hacer efecto, es la hormona liberadora de corticotrofina, va a hacer efecto en algunas de las capas de la suprarrenal. La parte de la corteza está dividida en 3 partes y la médula tiene también ciertas características celulares, pero no vamos a entrar en eso. Ejemplo, las tinciones de las células son distintas, ¿está? Pero bueno, como no vamos a hablar de histología ahora, yo le voy a decir que la médula se caracteriza por liberar catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Está? Esto la vamos a tener en cuenta. Y la corteza se divide en 3 partes, ¿sí? La parte más cerca de la médula, la parte que está más cerca de la médula, esta partecita, ¿sí? Es la parte reticular. La parte segunda es la parte fasciculada y la parte más externa es la parte glomerular. ¿Dónde hace efecto esta CTH? Estimula
biológicamente todo, pero la que tiene receptores en cantidad para la hormona ACTH, es la fasciculada. Y miren lo que va a pasar. La fasciculada va a emprender un camino para fabricar cortisol, ¿sí? Pero lo va a poder hacer siempre que la ACTH tenga colesterol. Y del colesterol va a haber una cascada hormonal. Y la más importante que ustedes tienen que tener de esta cascada hormonal es que del colesterol se tiene que producir una transformación de pregnenolona. Pregnenolona, ¿sí? Grábenselo. Y ocurre esto, chicos. Del colesterol, cambios químicos producen la pregnenolona. De la pregnenolona se forma la progesterona. Bien. Y finalmente, progesterona. Y el camino es colesterol. Esta es la más importante. Pregnenolona. Hasta ahora no dijimos nada. Y de la pregnenolona se sigue habiendo otra cascada enzimática muy importante y termina fabricando cortisol. Esta es la hormona a la cual yo le quiero dar pelota ahora. La progesterona se termina convirtiendo en corticosterona. Este es el proceso final. Esto es mucho más débil que este es más importante. Pero este viene si hay pregnenolona. Y el pregnenolona hay si hay colesterol. Y el colesterol produce el cortisol siempre y cuando la CTH estimule la CTH estimule la glándula. Entonces lo que sucede es así ahora. El camino, el feedback que tiene que tener el organismo es este. A ver si entra todo en el video. El feedback tiene que ser este. Hay un estímulo de la hormona del hipotálamo. Estimula la adenohipófisis. La adenohipófisis libera CTH. La CTH va a la suprarrenal. ¿A qué parte en especial? A la parte fasciculada. Si hay colesterol en sangre, nosotros tenemos la capacidad de sintetizar pregnenolona y finalmente cortisol. Cuando el cortisol empieza a ser secretado a los vasos sanguíneos, a la sangre, el cortisol aumenta el nivel. Entonces hay un feedback negativo, sube la cantidad de cortisol y le avisa al hipotálamo que ya tienen lo suficiente. Y eso hace que se inhiba la secreción del factor liberador de ACTH. Entonces, cuando tenés la cantidad suficiente de hormona, se estimula la inhibición de la liberación y en consecuencia no hay ACTH. ACTH no golpea en la suprarrenal y la suprarrenal no libera cortisol. ¿Está bien? Ahora que ya vimos un poco de repaso, tenemos que de la suprarrenal tenemos catecolaminas, adrena y noradrenalina y tenemos cortisol. Y acá es donde nos tenemos que detener un poquito, analizar los efectos de la adrena y noradrenalina junto con el cortisol. Son hormonas, con el cortisol, son hormonas, ahora sí, son hormonas de la reacción de lucha o huida. Están presentes en nuestro organismo siempre. Nada más que van a ser exuberantes en el aparecer en el momento donde haya alguna situación de estrés muy importante. ¿Qué les decía? ¿Qué efectos produce la adrenalina, noradrenalina? Esto lo que hacen es aumentar el sistema simpático. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la fuerza, ¿sí? La fuerza muscular obviamente, aumenta
la vasodilatación de las vías aéreas, o sea, aumenta el diámetro de las vías aéreas. Todo esto ocurre porque el cuerpo se está preparando para poder escapar o enfrentarme a alguien. ¿Qué ocurre con esto? ¿Termina acá? No. Cuando yo tengo esta situación de estrés, la hormona del estrés por excelencia, ustedes ya lo saben, es el cortisol. Entonces, ¿qué hace el cortisol cuando tenemos una situación de lucha-huida? Es hiperglucemiante. Y que sea hiperglucemiante a nosotros nos interesa muchísimo, porque lo que va a hacer el cortisol para darte aumento de azúcar en sangre, glicemia sangre, hiper por arriba de 120 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, para conseguir esa glucosa, el cortisol va a empezar a acudir a regiones distintas del organismo según el momento y según la cantidad de cortisol que haya. Entonces, una de las situaciones más importantes que ustedes tienen que entender es que para que haya glicemia aumentada, el cortisol va a recurrir a los aminoácidos y al glucógeno. Y el glucógeno, ustedes saben que está en los músculos, está en el corazón, está en el riñón, están en los riñones, ¿sí? Y por supuesto está en el hígado. Cuando el cortisol sale a buscar comida, lo va a salir a buscar desde estos nutrientes, o de estos macronutrientes, o de estos reservorios que tenemos. Aminoácidos que están en los músculos, proteínas que están en los músculos, proteínas que están en los huesos, proteínas que están en los tendones, ligamentos, el glucógeno que está reservado en todos estos lugares: músculo, corazón, riñón e hígado. El principal, la glándula principal, va a ser el hígado, que tiene la capacidad de retener el glucógeno, ya lo saben. Pero estos también aportan. Ahora, ¿qué pasa? Que por último, si el cortisol ya consumió todo esto y el cuerpo todavía no logra hacer una hiperglicemia, permítanme decir hiperglicemia ahora, va a tener que recurrir por último, miren lo que ocurre, por último, a las grasas. Entonces el hecho de que el cortisol, como ustedes lo conocen, a la hormona del estrés, el cortisol, diga que cuando tengo valores altos de cortisol consume grasa, es una verdad media o es una mentira medias. ¿Por qué digo esto? Salgo a correr a la mañana, profe, porque tengo el cortisol elevado matutino y lo utilizo para quemar las grasas. ¿Es verdad? Es una verdad medias. Porque no sé cuánto ha depletado ese cortisol en lo que va de la noche, cuánto ha depletado de glucógeno. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero usar como quemador de grasa el cortisol, estemos tranquilos y seguros de que yo he depletado todos los circuitos que me van a ofrecer azúcar en sangre. Entonces, si yo hago una mala dieta y quiero usar el cortisol como quemador de grasa, lo que va a pasar es que cuando yo salga a correr a la mañana con el cortisol elevado, voy a usar sustratos energéticos que vienen del músculo. Me voy a estar comiendo el músculo. Ahora, si yo hago una dieta como la gente y después de la cuarta hora que tengo de sueño, los glucógenos se han gastado y yo salgo a correr, yo voy a precisar el cortisol para que empiece a activar el sistema de las grasas. ¿Está? Para que queme grasa el cortisol a la mañana, tengo que tener un ayuno de al menos de 10 horas, un ayuno de al menos de 12 horas, y eso está íntimamente asociado con la dieta. Entonces, profe, ¿puedo salir a correr por la mañana para usar el cortisol como quemador de grasa? Sí, podés, pero ojo a la dieta.
cuándo fue tu última ingesta y qué comiste en tu última ingesta. Bien. Ahora, miren lo que ocurre. Con todo lo que va a más, todo lo que va a más, son que con la adrenalina y la noradrenalina me ocurre todo este aumento. Y si yo estoy bajo un estrés constante, como estamos por el trabajo, por la sociedad, por el país que vivimos, los pequeños valores de cortisol y los pequeños valores de adrena y noradrenalina que yo tengo generan en mi cuerpo una alteración de aumento de frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, de fuerza en músculo y de vía aérea. Pero si yo tengo pequeñas cargas estresantes todos los días, un estrés tal que no alcanza a activar la acción de la huida o la lucha, pero sí alcanza lo suficiente como para que la presión arterial se altere. Cuando yo esté estresado, el resultado final de ese estrés constante crónico es la hipertensión arterial. ¿Sí? Y como resultado de ese estrés crónico que no alcanza a estimular la acción de la huida o la lucha, pero que es crónico y que todo el tiempo está haciendo hiperglicemia, lo que yo voy a tener es el inicio de una diabetes. ¿Sí? Y bajo un estrés crónico que no alcanza a activar la parte de la reacción y de la lucha de huida, pero tengo la frecuencia cardíaca elevada, lo que yo voy a tener acá ahora va a ser una hipertrofia cardíaca. No solamente porque aumentó la presión arterial, sino también porque aumentó la frecuencia de contracción. Bien, entonces, haciendo un breve repaso de lo que es cortisol, hormonas de la lucha o huida, estamos viendo que para poder hablar de un entrenamiento de una persona que sufre síndrome metabólico, yo preciso tener bien en claro la función de las hormonas, ¿está bien? La función de las hormonas, y además vamos a tener que tener en claro la función de los medicamentos y de los suplementos que tanto el deportista de élite como el amateur como el paciente va a tener que tomar. El paciente probablemente consuma fármacos para contrarrestar los efectos de la hipertensión, de la dislipemia, de la resistencia a la insulina, y aparte vos tengas que sugerir que tome algunos suplementos para poder soportar la carga de tu entrenamiento. Y cuando no hablemos de pacientes y hablemos de atletas, ¿qué suplemento le vamos a sugerir que tome o que consuma cuando se vea enfrentado a las cargas tan altas que enfrenta el cuerpo entrenándolo con pesas o en competencia? Entonces mi idea del repaso, sobre todo porque cuando preguntan uno le da una respuesta casi automática pero nunca fundamentada. Entonces mi idea era que ustedes tengan este tipo de cosas, lo pueden ver 1.000.000 de veces hasta que lo aprendan, y si no me consultan, pero no me consulten otra vez sobre lo mismo. ¿Puedo tomar glutamina? Y yo te voy a decir cuándo, cómo, por qué querés tomar glutamina. Entonces la respuesta sería sí, puedo tomar glutamina, pero yo qué sé qué estás haciendo. ¿Puedo tomar creatina? Sí, podés tomar, pero ¿para qué? Entonces la fundamentación es más importante en estos casos, y es importante en estos casos, y también es importante en estos casos es cuándo la voy a tomar y para qué la voy a tomar. Cualquier tipo de suplemento que ustedes quieran encarar para consumir. Esta es la parte de hormonas, la parte 2, y la parte 3 probablemente ya se la presente en estos días, que va a estar asociando hormona 1, hormona 2, y viene la parte de suplementos. Gracias.